Esta su servidora, la doctora Luz Caraballo, en clandestinidad desde hace 18 años, luchando en resistencia y representante, por supuesto, del canal Sello Venezuela Soberana Libre y del movimiento cívico en resistencia Venezuela Soberana Libre. Efectivamente, el problema que durante todos estos años hemos tenido es que cada vez que sale esa cuarta fórmula o esa fórmula que habla de una desobediencia civil sostenida, de una desobediencia civil generalizada, pacífica por parte de la sociedad civil, esa no es la salida que le conviene a este régimen, esa no es la salida que le conviene a quienes han trabajado con este régimen de la mano para llevar a Venezuela a este desastre. Yo creo que es importante no solamente recordar lo que ha pasado en estos 3 años de lucha, yo creo que es importante recordar lo que pasó hace más de década y media de lucha, cuando todos los venezolanos, así como un 1 de septiembre, salimos a la megamarcha. Debemos recordar qué fue lo que pasó para poder entender hasta dónde la complicidad de los partidos políticos de este país han estropeado la posibilidad de Venezuela de salir adelante. En esa megamarcha que se pidió la renuncia de Hugo Chávez, cosa que tampoco entendemos por qué, si constitucionalmente también se puede pedir la renuncia de Nicolás Maduro, porque no tiene la partida, porque nació en otro país, porque ha cometido actos ilegales en sus funciones, porque comete delitos de genocidio y lesa humanidad, y además ataca personalmente a la sociedad civil, como sucedió en Villarrosa, lo que podría encuadrarse en la Constitución como una incapacidad mental para ejercer las funciones de quien hoy ocupa legítimamente el Ejecutivo. Insisten los partidos políticos en protegerlo y en irnos y llevarnos a unos procesos de revocatorio que lo único que harían sería legitimizar no solamente lo que ha hecho este señor, sino también legitimizar que lo llevaron al poder de una manera constitucional, cuando es totalmente falso. Y a eso es que se opone la resistencia. La resistencia venezolana desde sus inicios prácticamente se ha convertido en una guerra de independencia. Nosotros estamos invadidos. A nosotros nos han entregado el país, le entregaron el país a los Castro, le han entregado el país a los chinos, le han entregado el país a Rusia, a Bielorrusia, a los árabes. Y los venezolanos somos los que nos estamos muriendo. Nosotros somos víctimas y el mundo lo tiene que escuchar. Somos víctimas de un holocausto en un país donde diariamente se están muriendo 28 niños por desnutrición, se quedan muertos dormidos, donde se han muerto neonatales, donde hay 600 desaparecidos. Nosotros nos están matando. Por supuesto, lo que viene en Venezuela es más lucha, y lo que viene en Venezuela es más resistencia, y lo que viene en Venezuela es un trabajo de todos al unísono para poder guiar a la sociedad venezolana hacia el camino de la democracia, pasando por encima de cualquier cosa. No podemos luchar en resistencia unidos a los partidos políticos, unidos a estos partidos políticos que nos han llevado a un populismo que nos está acabando y a un régimen que ellos están protegiendo. La resistencia venezolana tiene que continuar uniéndose, tiene que continuar declarándose en desobediencia civil y tiene que oponerse inclusive a lo que impone la Mesa de la Unidad de una manera arbitraria y dictatorial, como por ejemplo excluir a Caracas de la jornada de protestas al CNE el día 7 de septiembre. ¿Por qué el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué vamos a excluir a Caracas de la protesta contra este régimen que nos está asesinando? Entonces lo que nos espera es eso, entender como venezolanos que tenemos que luchar juntos, entender como venezolanos que aquí no es cuestión de partidos políticos, que aquí es cuestión de sobrevivencia y que tenemos que salvar el país por encima inclusive de nuestras aspiraciones personales, para luchar de una manera coherente, con compromiso, con amor a la patria, entendiendo las diferencias que podamos tener todos, pero unirnos en resistencia, desobediencia civil sostenida y simplemente con el mensaje claro de que el objetivo es liberar a Venezuela de este desastre para tener la Venezuela que todos, absolutamente todos nos merecemos. Muchas gracias, Marupita, por la invitación, y reiterando a todos los que nos están escuchando que llegó la hora de unirnos. Llegó la hora de unirnos. Llegó la hora de luchar por Venezuela. Llegó la hora de que nos ahogue el sentimiento por el amor a la patria y nos ahogue el sentimiento de vivir en libertad. Que entendamos que nos robaron la soberanía y que entendamos que el compromiso que tenemos que tener todos es ese, luchar por Venezuela sin esperar nada a cambio, porque se lo debemos a las generaciones del futuro, se lo debemos a esos muchachos que están luchando, que ni siquiera conocieron lo que nosotros tuvimos oportunidad de conocer, y se lo debemos a las generaciones del futuro, a los que se han tenido que ir perseguidos, a los que viven en clandestinidad,
a los que han fallecido en esta lucha. Se lo debemos a todos y cada uno de ellos, porque Venezuela es de todos, para todos, y es nuestra responsabilidad salvar a Venezuela de este desastre, uniéndonos aunque tengamos diferencias, uniéndonos en la lucha y simplemente llevando el tricolor como estandarte. Dios bendiga a la patria y muchísimas gracias por esta oportunidad, Marupita, y un saludo cordial a todos los que están en el canal. Para aquellos, saben que yo he estado todo este tiempo tratando y empujando junto con mucha gente a la que estoy inmensamente agradecida, y con estos canales que continuamente están trabajando, moviendo esa rueda para informar, para quitar las mascaretas, para que la gente entienda. La salida es la desobediencia civil. Lo fue en el 2002, en el 2003, en el 2000 y sigue siendo en el 2016 la salida. Artículo 350, desobediencia civil sostenida, generalizada, organizada, pacífica y por supuesto luchando con un amor por la patria y un sentido de compromiso que se hace obligación para sacar a Venezuela de este desastre. Tengan todos muy buenas tardes y nuevamente agradecida por la oportunidad. Retirarme rapidito, quiero hacer énfasis en lo que comentó Divina, porque es bien importante que los venezolanos entendan. Nos han hecho creer todo este tiempo que las únicas salidas constitucionales son las que ellos ordenan. Nosotros tenemos una dictadura híbrida a conveniencia de unos cuantos, pero el pueblo venezolano tiene que entender que hay otras salidas constitucionales, pero que además el derecho a la desobediencia civil es un derecho universal, porque todo ser humano está obligado a desobedecer algo que va en contra de sus principios y que le puede hacer daño, y en este caso que viola los derechos humanos, y que tenemos el desastre que tenemos. Entonces la resistencia se basa en ese punto, que es nuestro derecho universal, pero también es nuestro derecho constitucional, declararnos en desobediencia civil y desconocer un régimen, personas o entidades que violentan los derechos de los venezolanos, que cometen actos ilegítimos en contra de los venezolanos y que rompen el orden jurídico. Eso está allí, está en la Constitución. Usted no se coma el cuento que salió Capriles diciendo que no le hicieran caso al artículo de desobediencia civil porque eso había sido una creación de los rojitos. No se come ese cuento, porque ese mismo Capriles también dijo que la derecha jamás iba a volver a gobernar en Venezuela. Lo dijo en España y lo dijo dentro de Venezuela. Entonces tenemos que empezar a apartarnos de todo lo que nos ha acompañado durante todo este tiempo para pensar en Venezuela. ¿Qué es lo que le conviene a Venezuela? ¿Por qué camino quiero yo llevar a Venezuela? ¿Cuál es el futuro que yo en mis visiones tengo para Venezuela, para mis hijos, para mi familia, para mis amigos, para un compendio en general? Entonces la desobediencia civil es legal, es constitucional y además es una obligación, el artículo 333, y esta obligación abarca a los militares. Lo que pasa es que los militares se están haciendo los locos. Pero el artículo 333 es bien claro y es imperante, es una norma imperante, es mandatoria a cada uno de los venezolanos. Cuando dice que si se rompe el hilo constitucional, los venezolanos tienen que actuar, deben actuar. Es obligatorio por la Constitución que actúen y hagan lo humanamente imposible por restaurar la norma. Y eso es lo que está haciendo la resistencia. La resistencia se resiste a que nos arrebaten a Venezuela. La resistencia lucha contra todo aquello que no nos ha ayudado a salir de este desastre y que después de 18 años continuamos aquí. Pero voy a terminar esto con dos cositas. Primero, el Tribunal Supremo de Justicia de este régimen le dio una interpretación constitucional al 350, diciendo que si agotados todos los recursos no se podía resolver el problema, para ponérselos más folclóricos, la desobediencia civil se convertía en un acto legítimo. Esa es la interpretación del artículo 350 por el Tribunal Supremo de Justicia de este gobierno. La desobediencia civil se convertía en un derecho legítimo que debían ejercer todos los venezolanos al unísono. Al unísono. Entonces, está ahí. La salida está ahí. Desobediencia civil sostenida con una cantidad de estrategias. Pero además les voy a decir otra cosita para terminar.
En una reunión que se llevó a cabo hace 6 semanas, de donde salieron el esquema de cómo iba a funcionar el toma de Caracas, y en esa reunión, y lo digo responsablemente porque es así, en esa reunión estaban tanto dirigentes de la Mesa de la Unidad como del gobierno. Se hizo un llamado a 75 de ellos, solamente asistieron 71 por parte del régimen y representantes del otro lado. Y en esa reunión se dijo lo siguiente: el día que el pueblo venezolano entienda que puede ejercer la soberanía, su soberanía en el pueblo, en las calles, nos fastidiamos. Hay que seguir engañando. Hay que seguir engañando porque si no, esto se cae. El día que el pueblo venezolano entienda que puede ejercer la soberanía en las calles, nos fastidiamos y se nos cae el jueguito. Hay que seguir manteniéndolo con el cuentico del voto, que es lo que nosotros podemos manipular. La soberanía que ellos pueden manipular es la soberanía de las elecciones, porque pueden hacer trampa con las maquinitas, porque pueden desvirtuar la información, porque le puede mentir a usted la Tibisay Lucena cuando sale diciendo que es irreversible. Eso es lo que ellos pueden manipular en conjunto, negociando, en conchupancia. Pero lo único que no pueden negociar, lo único que no pueden manipular es al pueblo en la calle. Y el día que los venezolanos, de la mano, en resistencia, entendamos que debemos ejercer la soberanía en la calle, sostenida y pacífica, ese día Venezuela volverá a volar hacia la libertad. Tengan todos muy buenas tardes y nuevamente agradecida por la oportunidad.